Saludos amigos y bienvenidos a su canal @RenanRiveraO. El día de hoy tenemos un video, ¿verdad? Reaccionando a todo lo que ha acontecido luego de la captura del general Romeo Vázquez Velázquez y otros miembros de en su momento militares, ¿verdad? Que llevaron el proceso de lo que fue el golpe de estado, toda la represión que representó para el pueblo hondureño y las acciones nefastas que llevó a la consecuencia del asesinato del primer mártir de Honduras, ¿verdad? En el entorno del golpe de estado que fue Isis Obed Murillo y, ¿verdad? Otros hondureños que también fueron asesinados. Entonces, veamos lo que fue lo del tema del arresto del general Romeo Vázquez, todo lo que ha acontecido, ¿verdad? En cuanto a la matriz mediática, ¿verdad? La situación que vivió Romeo al momento de su captura, el tema del traslado al centro penal, ¿verdad? Y luego pues vamos a ver el tema de los foros, veamos la parte, ¿verdad? De lo que fue el frente a frente, en que pudimos visualizar una intervención bastante importante de la señora Reina Rivera y también el señor Joaquín Mejía. Entonces les dejamos a continuación esa fracción del video de frente a frente en el que vamos a visualizar a Reina Rivera en su intervención. Estén llevando estos juicios que a nivel de América Latina, Argentina nos lleva mucho tiempo de llevar más o menos unos 300 enjuiciamientos, no digamos el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Paraguay, y Honduras empieza a estrenar 15 años después con el caso de los crímenes cometidos en el contexto del golpe de Estado, los crímenes de violaciones a derechos humanos. Si para enjuiciar a Videla y las juntas militares en Argentina, los más de 300 juicios que se llevaron a cabo en ese país a distintos niveles de la oficialidad, empezando por la Junta Militar Argentina, hubieran tenido que demostrar que una bala había sido disparada por una persona que hizo una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada de las más de 20.000 que hubiera en Argentina, jamás se hubieran llevado a cabo esos juicios, Renato. Yo quiero mencionar que el día 4 de julio, en Honduras, en Estados Unidos, en Washington, se reunió de manera extraordinaria la asamblea de la OEA, y en esa sesión se señaló que Honduras había violentado la Carta Democrática Interamericana y que por tanto por primera vez se aplicaba la expulsión de Honduras del contexto de la OEA, ¿no? de ser una organización miembro de la Organización de Estados Americanos, y además en esa resolución se señaló que las autoridades que quedaban en el país eran responsables de prevenir, sancionar, investigar y evitar cualquier violación a derechos humanos. Es decir, un día antes se le planteó al Estado de Honduras: ustedes salen, son expulsados, pero no se omite su responsabilidad, siguen siendo responsables de todos los eventos que se cometan en el país. Posteriormente, en el año 2011, hubo un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que creo que Joaquín va a profundizar un poco más en ese tema, donde expertos internacionales se reunieron, hicieron todo el análisis del país y señalaron que en Honduras se cometieron dos tipos de crímenes en ese momento. Crímenes en el contexto de las manifestaciones, caso Isis Obed, pero crímenes que fueron previamente planificados y cometidos en el nivel de asesinato. Es decir, la Comisión de la Verdad dice: son responsables quienes estaban en el poder, y en ese caso no solo en la Junta del Comandante, sino también el poder civil, son responsables de las violaciones a derechos humanos que se cometan en ese contexto. ¿Y por qué es importante hablar no de un homicidio, del homicidio de Isis Obed? Hablemos del homicidio de Isis Obed en el marco de crímenes de lesa humanidad, que ya es otro tema. Porque cuando usted lleva a la Junta de Comandantes a enjuiciarlos por violaciones a derechos humanos, más bien se tardó demasiado el Ministerio Público. Son 15 años después en que se volvió a generar el contexto histórico, y de hecho en la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice
que debe de ser investigado el fiscal general que estaba en ese momento y distintos tipos de autoridades por omisiones en relación a a poder tener esta objetividad que decía el abogado, a la objetividad con la que se estaban investigando estas violaciones a derechos humanos, y que esa falta de objetividad y esa falta de independencia y ese parcialismo que se mantuvo durante casi 15 años evitó que estos casos pudieran ser enjuiciados. Entonces hay que tocar el elemento histórico del contexto de las violaciones a derechos humanos para entender que el caso de Isis Obed es un caso que a mi juicio incluso más bien el Ministerio Público se ha quedado corto, porque el Ministerio Público tiene la oportunidad, así como lo han hecho otros ministerios públicos en América Latina enjuiciando estos crímenes de violaciones a derechos humanos, de hacer un enjuiciamiento colectivo en relación a los agresores, que en este caso son 3 los que se han puesto, pero había otros, y también colectivo en relación a las distintas tipos de víctimas, porque el caso de Isis Obed es un caso más de esos asesinatos que se dieron en el contexto de manifestaciones, pero también es uno más de esos asesinatos que se dieron también como eventos planificados. Y lo otro que quería decir también en esta parte inicial de arranque es que ese día Isis Obed no estaba casualmente solo en el aeropuerto porque iba caminando, paseando. Había una manifestación de más de 100.000 personas y arriba en los cielos hondureños venía José Miguel Insulza. Para las nuevas generaciones, ¿quién es José Miguel Insulza? José Miguel Insulza era el secretario general de la OEA, pero además también venía el representante de Naciones Unidas. Este señor de Nicaragua, ¿se acuerda el apellido? Vamos a ver, era él el secretario general de Naciones Unidas, también venía en ese vuelo. Y venían otros presidentes que se sentían tocados, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, porque este caso de lo que había estado pasando en Honduras en el contexto del golpe. ¿Y sabe por qué no pudieron aterrizar? Todos sabemos por qué no pudieron aterrizar. Porque en la pista estaba lleno de militares, estaba lleno de tanques, y en los edificios aledaños estaba lleno de francotiradores. Entonces no es el homicidio aislado de Isis Obed que iba caminando por la calle, no, es un evento planificado donde el mando directo de ese evento para contener masivamente a 100.000 personas y un vuelo donde viene el secretario de la OEA y el secretario de la ONU es dado por las autoridades hondureñas. Y que me vengan a decir a mí de que no se sabe si dio la orden o no de disparar Romeo, Venancio y el señor Puerto, me parece que es descontextualizar realmente lo que se estaba dando en ese momento. Debe recordar, Reina, pero le quiero leer otra que la cosa. imputación del Ministerio Público es contra 3 oficiales y le imputan 2 delitos específicos, homicidio y lesiones graves. Es decir, sobre eso va a resolver el juez. Sí, sobre eso va a resolver el juez. El Ministerio Público se ha quedado corto, más bien, a mi juicio, porque tiene la oportunidad, pero solamente solo para cerrar, por algo que decía él también sobre que pusieron a la orden las balas. Dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre las acciones que hizo la Fiscalía de Derechos Humanos en ese momento, y dice, el 7 de septiembre de 2009 y el 2 de octubre del 2009, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras remite a la Fiscalía de Derechos Humanos 2 oficios en lo que establece de su decisión de no presentar las armas solicitadas para su respectivo peritaje, aduciendo razones de seguridad nacional. Y luego citan el texto de la carta. Y bien, ahora vamos a visualizar al señor Joaquín Mejía, una ponencia bastante explicada de la situación en cuanto a términos legales y todo el entorno jurídico, ¿verdad?, de los procesos judiciales que enfrentan estos 3 personajes. Es que a estos 3 oficiales al final se les va a absolver o condenar, no por si lo chafa le dieron oportunidad a Cristina o al secretario de la OEA de aterrizar en Toncontín, sino por las evidencias que muestran en torno a la muerte de Isis Obed y que respalden la teoría del Ministerio Público que los 3 oficiales requeridos son responsables de esa muerte. Es lo que le he entendido. ¿Qué piensa Joaquín Mejía? Adelante, Joaquín.
Gracias, Renato. Bueno, yo no me voy a detener en especulaciones o cuestiones estrictamente políticas, sino que me voy a remitir a las verdades oficiales. ¿Y a qué me refiero con verdades oficiales? Es decir, a hechos comprobados. Por ejemplo, hubo un golpe de Estado. Y de hecho hay dos sentencias de la Corte Interamericana, López Long y otros contra Honduras, 2015, y Vicky Hernández contra Honduras, 2023, donde habla de que hubo golpe de Estado. Y de hecho, la Corte Interamericana dice que hubo un hecho ilícito internacional, es decir, uno de los delitos más graves para la comunidad internacional. Primera verdad. Y estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, hubo graves violaciones a derechos humanos. Están documentadas no solamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por organizaciones diferentes de Naciones Unidas y organizaciones sociales internacionales y nacionales, sino también por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y me voy a centrar en la materia de derechos humanos porque eso es lo que nos convoca aquí, en el contexto del asesinato de Isis Obed, que no es el único. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación documenta al menos 12 asesinatos y 8 selectivos. En este sentido, ¿por qué es importante el informe de la Comisión de la Verdad? Porque este informe nos ayuda a entender que este es un asunto no solamente del derecho penal hondureño, sino que del derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal internacional. ¿Por qué planteo esto? Porque hay que recordar, y lo dice claramente el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y ahí es mis preocupaciones del requerimiento del Ministerio Público. El informe en su tomo 3, en su página 539, señala que las violaciones cometidas en el contexto del golpe de Estado, en donde se incluye el asesinato de Isis Obed, cumplen, y voy a abrir comillas, cumplen todos los elementos del tipo penal y ameritan la calificación de crimen de lesa humanidad bajo la definición del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué planteo esto? Porque hay que recordar que el Estatuto de Roma fue ratificado por el Estado de Honduras en el año 2002 y, de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, Oliver, que es constitucionalista, lo sabe perfectamente, y voy a abrir comillas porque hasta me lo sé de memoria. Dice la Sala de lo Constitucional que las normas y tratados y derechos fundamentales de carácter supranacional se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del bloque de constitucionalidad. Cierro comillas. Y además, recordemos lo que establece el artículo 18, la supremacía convencional, es decir, cuando hay un conflicto entre un tratado y una norma secundaria, obviamente se aplica el tratado, es decir, el Estatuto de Roma está por encima del Código Penal. ¿Por qué planteo esto? ¿Y cuál es mi preocupación del requerimiento del Ministerio Público? Porque el asesinato de Isis Obed no es un simple asesinato, no es un simple homicidio, es un homicidio que tiene todo el tipo penal de crimen de lesa humanidad. ¿Y eso por qué es sumamente importante? Es sumamente importante porque este tipo de delitos tienen una naturaleza tan grave que son imprescriptibles. Pueden pasar 15, 20, 100 años y tienen que perseguirse. En segundo lugar, en este tipo de delitos lo que se busca es apuntar hacia las responsabilidades superiores. Y en este caso, y solo voy a dar estos elementos y cierro, la pregunta aquí, a la luz del Estatuto de Roma, del Código Penal hondureño, por ejemplo, si el Código Penal hondureño de ese momento no abordaba adecuadamente el tipo penal de crimen de lesa humanidad, ¿cuál se debe de aplicar? El Estatuto de Roma, artículo 7, como lo establece artículo 18 de la Constitución y la Sala de lo Constitucional, que tiene rango constitucional y que está por encima del Código Penal. ¿Y por qué es importante entonces abordarlo esto como un crimen de lesa humanidad, como lo manifiesta la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Porque entonces hay que aplicar aquí, a la luz del Estatuto de Roma, la responsabilidad penal del superior jerárquico. Y que para esto, es decir, para que Romeo Vázquez Velázquez y toda la Junta de Comandantes tengan responsabilidad en este y en los otros 11 crímenes documentados por la Comisión de la Verdad, se requiere que existan 3 elementos. El primer elemento, la existencia de una relación y de control efectivo entre los altos mandos y sus subordinados. Yo creo que está claro que eso así era. En segundo lugar, el conocimiento por parte de los superiores jerárquicos de los crímenes que se estaban cometiendo en el contexto del golpe de Estado. Y en tercer lugar, el incumplimiento de la obligación de los superiores jerárquicos de hacer cesar esos crímenes, de sancionar a sus subordinados que estaban cometiendo esos crímenes. Y miren, página 383 del tomo 1 del informe de la Comisión de la Verdad. Cuando al general Romeo Vázquez
accedió a ser entrevistado por el equipo de investigación de la Comisión de la Verdad, dijo esto, y voy a abrir comillas, página 383. Primero, confirmó que en el periodo investigado él tenía mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas. Es decir, que él podía dar órdenes, retirar órdenes, etc. Segundo, conocía plenamente y compartía la estrategia del presidente Micheletti. Tercero, contaba con información puntual de la inteligencia militar y de otras fuentes. Y cuarto, participó plenamente en la ejecución de los decretos de restricción de derechos contra los opositores del gobierno de facto. Cierro comillas. Esto es sumamente importante para mí, en mi opinión. Llevar el debate estrictamente al Código Penal en mi opinión, recordemos, hay un principio jurídico que es el jura novicuria, es decir, el juez tiene la obligación de conocer el derecho aplicable y por tanto lo primero que debemos de preguntarnos, ¿cuál es el derecho aplicable? Y vamos a ver cuál es la escala de las fuentes jerárquicas de nuestro país. Y ahí está el Estatuto de Roma, que está por encima del Código Penal. Y si el Código Penal no tiene estos elementos de lesa humanidad, de principio superior jerárquico, se aplica el Estatuto de Roma porque forma parte del derecho interno, está publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Y además, esa es la primera preocupación en relación con requerimiento fiscal, que haya sido abordado solamente del derecho penal hondureño, ignorando todas las otras fuentes que son superiores incluso al Código Penal hondureño. Pero la otra preocupación es, como bien lo establece el informe de la Comisión de la Verdad, tomo 1, página 384, la responsabilidad del general Vázquez está estrechamente ligada a la de Micheletti, primer lugar. Y además, y lo dice claramente el informe de la Comisión de la Verdad, que la responsabilidad de Romeo Vázquez no solamente es por contribuir a causar a priori las violaciones a derechos humanos como el asesinato de Isis Obed, sino también porque tenía la responsabilidad de denunciar los crímenes y parar los crímenes que estaban cometiendo sus subordinados. Pero además, y esto es lo que me preocupa también del requerimiento fiscal, es que la responsabilidad de los demás miembros del Estado Mayor Conjunto no puede excluirse. Página 384. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor Conjunto es un órgano colegiado. Además, hay una responsabilidad todavía mayor y directa, y voy a abrir comillas, particularmente del comandante general del Ejército, Miguel Ángel García Payet, cuyas fuerzas fueron la mayor implicación o tuvieron la mayor implicación en la ejecución de las medidas violatorias de derechos humanos. Cierro comillas. Y cierro con esto. Me parece a mí que si queremos hacer un debate jurídico, en primer lugar, la primera cuestión que debemos de preguntarnos es ¿cuál es el derecho aplicable? Y ahí vamos a ver todo el derecho aplicable, el derecho penal, el Código Penal hondureño, el Estatuto de Roma, la Convención Americana, etcétera, etcétera, porque forman parte del derecho interno. No lo digo yo, es que está en la Constitución. En la Constitución hay dos tipos de supremacía. Supremacía constitucional, artículo 320, es decir, que la Constitución está por encima de cualquier norma secundaria, y la supremacía convencional, artículo 18, es decir, que si hay un conflicto entre una norma secundaria como el Código Penal y un tratado, como el Estatuto de Roma, se va a imponer el tratado. Y cierro diciendo que así como hasta hace poco, mucha gente hablaba de que se tenían que respetar los tratados internacionales cuando se trataba de las sedes, pues aquí es una excelente ocasión para también seguir con ese discurso jurídico de que se apliquen los tratados internacionales que forman parte del derecho interno y que, de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, son derecho aplicable en el país y tienen rango constitucional. Bueno, vas a tener más oportunidades, Joaquín, pero en este momento tú dijiste 4 veces lo que me preocupa del requerimiento fiscal. ¿Crees que se quedó corto entonces el requerimiento? ¿Eso es lo que te preocupa en cuanto, bueno, no lo conocemos a plenitud el requerimiento, pero Joaquín anticipa y dice, me preocupa el requerimiento fiscal del Ministerio Público? Para ti, y con lo que sabes, ¿se quedó corto el Ministerio Público? Para mí, hasta el momento, yo tampoco, al igual que el doctor Orellana, no conozco a profundidad el requerimiento, pero por lo que he leído y escuchado por ahí, yo, prima facie, digo, se quedó corto. Estos elementos que yo estoy abordando en este sentido, que es derecho aplicable en el país, no podemos ignorar. Me parece a mí que hasta el momento yo no he escuchado nada al respecto, ni del Ministerio Público, ni de muchos analistas, que no he escuchado a todo el mundo, pero lo poco que he escuchado, nadie está abordando el tipo penal adecuado que es crimen de lesa humanidad y por tanto tiene otra dinámica, tiene otras fuentes aplicables, y únicamente nos estamos centrando
en un delito del Código Penal anterior, cuando estamos hablando de otro tipo penal que es crimen de lesa humanidad. Y solo digo esto, Renato, nada más. ¿En qué se diferencia un asesinato simple que está en el Código Penal o un homicidio con un asesinato o homicidio como crimen de lesa humanidad? 3 elementos. Primero, que sea parte de un ataque generalizado, como efectivamente sucedió en el golpe de Estado, que sea un ataque contra la población civil, que está claro también. Por eso es importante el contexto, no hay que obviar el contexto. Y en tercer lugar, que se forme parte de un plan elaborado por parte de las autoridades. Acabo de leer literalmente lo que respondió Romeo Vázquez Velázquez de todos los planes de inteligencia militar, etcétera, donde él asume que participó, que investigó, que había una planificación. Por tanto, me parece a mí que si no se aborda desde el tipo penal que es, obviamente a mí eso me preocupa. También hubo una conferencia, ¿verdad?, de los padres de Isis Oded Murillo y de la señora Berta Oliva, madre de Berta Cáceres. El domingo 5 de enero del 2025, Honduras vivió un hecho que marca precedentes en la reivindicación de la justicia, al ejecutar la captura del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, el ex subjefe militar Venancio Cervantes Suazo y el ex comandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto Funes. Ante este hecho, la titular del Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras, COFADE, Berta Oliva, expresó que lo que siempre ha persistido es la búsqueda de justicia y no de venganza. La reconciliación sana y fuerte solo es posible cuando hay un poder de justicia y un sistema de justicia que asume la responsabilidad y el mandato que se le confiere de aplicar con severidad y con objetividad la justicia. Lo que uno siempre hemos manejado, y no es porque lo manejamos a lo público, sino porque lo sentimos. COFADE no busca venganza, ha buscado justicia y por eso hemos resistido, hemos insistido y hemos persistido. Y hoy esa insistencia, esa resistencia y esa persistencia nos está dando mensajes claros que algún día se abrirá la puerta y ese muro de impunidad empezará a caerse. Después de 15 años se brinda un respiro de justicia y se marca un precedente de que vivimos en democracia después de recordar un día de luto. Bastante importante. También hay que mencionar que el 3 de abril del 2024, que también hicimos un video sobre esto, Berta Oliva hizo una ponencia en el Congreso Nacional y hubieron procesos en todo este tiempo que llevó hasta el día de hoy, que el fiscal general hizo la solicitud del encarcelamiento de Romeo Vázquez Velázquez. Como bien dicen, la ley se cumple a rajatabla, aunque dentro del proceso de lo que fue la narcodictadura, el fiscal general anterior engavetó todos estos procesos legales, pero ya al día de hoy el fiscal general actual está llevando a bien estos procesos. Veamos también cómo reacciona nuestra presidenta Xiomara Castro respecto al tema. La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, enfatizó y señaló a los que hoy se oponen a los cambios estructurales en el país, mismos que tuvieron la oportunidad de brindarle al pueblo hondureño la confianza necesaria por más de una década. Sin embargo, tuvo que llegar una mujer a la presidencia de Honduras para demostrarles cómo se gobierna. La confianza en los diputados, en las diputadas, en los alcaldes, en las alcaldesas, en los ministros, en las ministras, en la institucionalidad de un Estado. Hasta eso se está recuperando. Que no me vengan a mí a decir, que no me vengan a mí a decir que no se ha hecho nada. Y ahora que ven que esa institucionalidad funciona, entonces dicen persecución política. Se
pueden imaginar hasta dónde llega el cinismo. Porque están acostumbrados a eso. Por eso les digo, se equivocan. Se equivocaron durante 12 años. Tuvieron el tiempo de ganarse la confianza del pueblo. Hoy, esta mujer que les habla está entonces enseñándoles cómo se debe de gobernar para el pueblo, con el pueblo, con proyectos en beneficio del pueblo. Bien, para hacer un paréntesis del tema en cuanto a lo que se generó luego de el discurso del 1 de enero de nuestra presidenta Xiomara Castro, estuvo también la reacción de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en la cual vamos a ver qué manifiesta ella. También en esto, próximo a la toma de posesión de Donald Trump, la presidenta Xiomara Castro, que ha salido, la presidenta de Honduras, ha salido a decir que si se ordenan deportaciones masivas como lo ha anunciado Donald Trump, sacaría de su país las bases militares de Estados Unidos, cambiando la política pues que se ha tenido. También es presidenta. Quisiera preguntarle su opinión al respecto. Gracias. Ahora, en México no aceptamos injerencismo. Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos. Pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser. Ahora, con la presidenta de Honduras, hablamos hace unos días. ¿Qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo, con ella. Porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración, con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas. Que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión, que en la medida de lo posible también apoyamos a quien lo requiere. Que esa es la política exterior de México y la vamos a defender y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando en ello y ya lo informaremos en su momento. Bien, también vamos a ver un corto video de lo que se ha visualizado, ¿verdad?, en cuanto a los temas migratorios sobre la deportación de muchos países ciudadanos de muchos países que residen en Estados Unidos, pero que no tienen el estatus migratorio como residente que los facilita, ¿verdad?, su estadía en Estados Unidos. ¿Quién será deportado primero por la administración Trump? La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ha revelado una lista con las nacionalidades de 1.400.000 inmigrantes indocumentados que han recibido órdenes de deportación, pero que aún permanecen en el país. Estas personas podrían ser las primeras en enfrentarse a la deportación. A continuación la lista: Pakistán, 7.600 personas; India, cerca de 18.000 personas; Venezuela, cerca de 23.000 personas; Haití, más de 32.000 personas; China, 38.000 personas; Brasil, 30.000 personas; El Salvador, cerca de 204.000 personas, equivalente al 3,2% de la población de El Salvador; México, 252.000 personas; Guatemala, 253.400 personas; Honduras, más de 260.000 personas, equivalente al 2,5% de la población de Honduras;
Todas estas personas han recibido órdenes de deportación por parte de jueces de inmigración, pero siguen residiendo en Estados Unidos. Sin embargo, la deportación de ciudadanos de países como China, India y Venezuela podría representar desafíos significativos. Estas dificultades podrían derivar en la denegación masiva de visas para ciudadanos de estos países que deseen ingresar legalmente a los Estados Unidos. Hemos visto en entrevistas y medios nacionales que muchos migrantes que han vivido a lo largo de 10 a 12 años son sorprendidos, ¿verdad?, en el traslado a sus trabajos, a su vivienda, por migración, en la cual ya les realizan la deportación a nuestros países, por ejemplo Honduras y toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, en esta situación, luego del discurso de la presidenta, de la advertencia de la eliminación de las bases militares Palmerola, también vemos, por ejemplo, la reacción de Nayib Bukele en El Salvador, y también sobre el tema de la lista Angel específicamente, pero también sobre los temas migratorios. Vimos la amenaza de Donald Trump sobre el tema del Canal de Panamá, y el presidente de Panamá también reaccionó sobre ese tema, pero es mencionarle, ¿verdad?, que no únicamente la presidenta Xiomara es la que ha reaccionado sobre el tema migratorio, que mucha de la oposición quiere hacer ver que la presidenta está en una posición ilógica y un tema bastante salido de la realidad, pero la verdad está en que nuestros conciudadanos en esos países, ¿verdad?, en Estados Unidos específicamente, tienen con la llegada de Donald Trump esa latente amenaza del tema de la deportación masiva, pero que hay también algunas entrevistas o manifestaciones de Donald Trump que está cambiando un poco el tono, pero que a medida vaya surgiendo y vaya pasando el tiempo vamos a ir visualizando cómo va surgiendo todo este tema. Bien amigos, esto es todo por hoy. Les agradezco su preferencia. Les recuerdo compartir, darle clic a la campanita para que sigamos bien informados. Muchas gracias a todos. Saludos.